Efectivamente, pues el material de apoyo está en inglés, el artículo está en inglés, pero la idea también era pues hacer esta presentación en español pues, para que estuviera disponible para diferentes públicos. Yo hago parte del Instituto Marron de Gerencia Urbana de la Universidad de Nueva York y para nosotros la participación en estos espacios de socialización y discusión es fundamental en la producción de investigación que sea aplicable actual, o sea, toda la retroalimentación que vamos a recibir de parte de ustedes es fundamental para seguir en el proceso de construcción de este trabajo. Quiero empezar por decir que con la declaración del COVID-19 como una pandemia y después de observar su carácter urbano, un grupo de investigadores en el instituto nos empezamos a preguntar qué variables podían explicar la diferencia en el momento en que se observa el primer caso confirmado en una ciudad y de manera complementaria cómo podíamos construir la curva de cada ciudad y determinar la ubicación de cada ciudad en su propia curva. Entonces, digamos que fue así, fue a partir de ese ejercicio de preguntarnos que surge esta investigación y lo que hoy les vengo a hablar, que es el coronavirus y las ciudades. Específicamente aplica a Estados Unidos, pero es algo que quisiéramos ampliar a otros países de América Latina. Y creo que lo que Manuel nos presentó anteriormente complementa o se habla muy bien con esto que les vengo a presentar, porque las preguntas de investigación que nosotros nos hicimos generan un marco de análisis que busca responder a las primeras preguntas alrededor digamos que de la aparición del virus en las ciudades y qué ciudades efectivamente sufren este fenómeno primero y por qué razón, pero creo que la construcción de análisis mucho más detallados como lo que Manuel mencionaba, el índice de vulnerabilidad, terminan complementando, digamos que el ejercicio de análisis de entender por qué, aunque en las ciudades se da primero, no necesariamente son las más vulnerables frente a este tipo de fenómenos. Jan, si quieres podemos ir a la siguiente. Entonces, lo primero que quería empezar por contarles o por decirles es contextualizarlos con los datos básicos, cuáles fueron las preguntas que nos planteamos, la metodología, luego hablar un poco de los resultados y de algunos aprendizajes que se desprenden del ejercicio. Como ya lo han dicho pues los otros dos expositores, efectivamente la pandemia del coronavirus es una pandemia urbana. En Estados Unidos, por ejemplo, cerca del 85% de los casos confirmados están en alguna de las 392 áreas metropolitanas del país. Entonces, por esa razón, para nosotros, y pues en general creo que es una regla que se repite en varios países, es útil analizar la pandemia desde la perspectiva de ciudades. Entonces, con eso en mente, buscábamos contestar tres preguntas principales. La primera, ¿por qué el coronavirus apareció en unas ciudades primero que en otras? La segunda, porque algunas ciudades tienen más casos que otras? Y la tercera, porque algunas ciudades tienen más muertes que otras. Entonces, partimos de ese ejercicio básico. En un segundo momento, a partir de estas primeras respuestas que obtuvimos, que ya vamos a ver, lo primero que estamos trabajando es cómo, vamos, cómo hacemos ese trabajo mucho más relevante y útil, es decir, cómo empezamos a pensar no solo en ese primer set de variables que nos dan las respuestas de decir, las respuestas de decir por qué está pasando esto en estas ciudades, sino también entender el por qué y cuáles son esas variables que hablaba muy bien Manuel sobre el sistema de salud, sobre digamos, las enfermedades subyacentes de la población, que finalmente pueden explicar también la capacidad de reacción de una ciudad a esto. Y digamos que otro segundo desarrollo que estamos tratando de hacer es, a partir de esa información que ya tenemos, lograr construir una curva digamos que de casos y de número de muertes para entender cómo va cada ciudad en su propia curva y poder al final pues terminar dándoles de vuelta a las ciudades y a los ciudadanos información útil que apoye el proceso de entendimiento de por qué se están tomando estas decisiones sobre las otras. Una consideración importante antes de pasar a la siguiente diapositiva es contarles que efectivamente lo que nosotros hicimos y el análisis que les vengo a contar acá lo hicimos sobre las áreas metropolitanas en Estados Unidos. Uno, porque pues es la base donde está la universidad del instituto, entonces creo que muchos desde nuestros centros de investigación lo que hicimos fue tratar de entender esta situación atípica en los lugares donde nos encontrábamos, y segundo, porque pensábamos que
el acceso a la información iba a ser fácil y eso nos iba a ayudar en la robustez del estudio, y resulta que en ese sentido nos encontramos, yo creo que con un gran reto, y es que o sea, acá en Estados Unidos la información en tiempo real fue difícil de encontrar en la escala en la que la necesitábamos. Nosotros queríamos trabajar el tema desde la perspectiva urbana, desde las áreas metropolitanas, y mucha información se estaba produciendo a nivel federal, otra tanta a nivel estatal y alguna a nivel de condados. Entonces todo el ejercicio de hacer el análisis de las áreas metropolitanas nos tocaba hacer una construcción de esa unidad de análisis. Entonces, Jan, si podemos ir a la siguiente. Ahora me gustaría hablarles de un poco lo que encontramos. Entonces, yo sé que el material de apoyo está en inglés, pero voy a tratar de ser bien específica para contarles las respuestas una a una de las preguntas que nos hicimos. Entonces, para responder la primera pregunta de por qué el virus apareció antes en algunas ciudades que en otras, lo que hicimos fue, o pues encontramos que el inicio de la infección en un área metropolitana dada es una función de su población, de su densidad y en cierta medida no estadísticamente significativa de su papel de entrada, o sea, de su papel como puerta de entrada al mundo, es que eso se mide a través del número de pasajeros internacionales. Entonces, esta primera pregunta lo que nos está invitando a reflexionar es sobre, efectivamente, cantidad de población, densidad y esas ciudades. O sea, esto nos explica un poco por qué ciudades como Nueva York, efectivamente, es de las que más casos vio versus un área metropolitana, digamos que en Kansas, donde seguramente no están tan cerca a un aeropuerto. Entonces eso nos ayudó a entender en primera medida esa primera respuesta, de entender por qué aparece primero en unas ciudades que otras. Ese modelo que construimos explica el 48% de la variación en el inicio de la infección entre las áreas metropolitanas. Más precisamente, digamos, encontramos que un aumento del 10% en la población total de un área metropolitana se asocia con una disminución de casi el 2% en el número de días en que se demora la infección, digamos que en aparecer. También encontramos que un aumento en el 10% de la densidad urbana se asocia con una disminución también del 1.2% en el número de días hasta que inicia la infección. Entonces eso nos dio como unas primeras herramientas de respuesta. La segunda pregunta que nos hicimos fue ¿por qué algunas ciudades tienen más casos confirmados que otras? Entonces para eso asumimos que el número de casos reportados sería mayor en áreas metropolitanas más pobladas, más densas, con mayor capacidad de realizar pruebas, y áreas metropolitanas en las que el inicio de la infección se dio más temprano. Efectivamente, este modelo terminó siendo sorprendentemente poderoso, explicó el 81% de la variación en el número de infecciones notificadas en las áreas metropolitanas en Estados Unidos. Digamos que más precisamente nos mostró que un aumento en el 10% en la población total de un área metropolitana se asocia con un aumento de casi el 5% en el número de casos reportados de infección, y un aumento del 10% en la densidad se asocia con un aumento del 1.3 en el número de casos reportados también. Luego pasamos a hablar de la tercera pregunta, que era relacionada, ahí podemos ir a la siguiente, Jan. Luego pasamos a hablar de la tercera pregunta, que lo que nos buscábamos, lo que queríamos saber ahí era por qué algunas ciudades tienen más muertes que otras. Ahí asumimos que el número de muertes por coronavirus en un área metropolitana sería una función de su población, su densidad, el inicio de la infección y la proporción de la población mayor a 75 años. Entonces, un tercer modelo de regresión que realizamos efectivamente logró explicar, digamos, que el 35% de la variación de las muertes confirmadas, y nos ayuda a entender que un aumento en el 10% en la población total de un área metropolitana se asocia con el aumento del 12% del número de muertes. También encontramos que un aumento en el 10% del número de días desde el inicio de la infección se asocia con un aumento del 28% del número de muertes reportadas. Las otras dos variables que mencionamos en esta tercera pregunta, que es la proporción de población mayor a 75 años y la proporción de población que vive en alta densidad, tienen un efecto correcto en el número de muertes, pero no son estadísticamente significativas dentro de ese modelo. Cuando enumeramos las 4 variables dentro de
este modelo para dar respuesta a la pregunta del número de muertes, no se incluyó una variable importante que es el número de casos confirmados. Entonces, realizamos un análisis adicional en el que incluimos esa variable y efectivamente el número de muertes confirmadas se puede explicar también por el número de casos confirmados. Un aumento del 10% en el número de infecciones reportadas se asocia, o pues en un momento en el tiempo específico, pero se asocia con un aumento en el 15% del número de muertes confirmadas. Entonces, vamos que este primer ejercicio, esta construcción de estos 4 modelos para nosotros, pues fue importante por 2 cosas. En el primer momento en el que lo sacamos, que fue a finales de marzo, y lo hemos ido actualizando, pero el principal aporte de este modelo es que la propagación geográfica del coronavirus en las áreas metropolitanas de Estados Unidos es bastante predecible y explicable. Y eso, pues, no deja de ser importante en estos tiempos de incertidumbre porque contribuye, pues, uno, a informar el debate y dos, ayuda a que las ciudades puedan predecir los retos que tienen por delante. Y creo que el segundo aporte también interesante, que es algo que no solo pasa digamos que en Estados Unidos, sino que tiene que ver mucho con las dinámicas de las ciudades funcionales, es también cómo entendemos la ciudad y hasta dónde llega la ciudad. Entonces, por eso sí queríamos hacer un análisis desde la perspectiva de área metropolitana y no solo quedarnos en análisis por condados, porque claramente este tipo de fenómenos no para cuando paran los límites político-administrativos de un condado o un municipio. Entonces queríamos hacer ese primer ejercicio. Ya en la siguiente. Entonces, adicionalmente, o sea, luego de hacer este primer análisis y contestarnos estas preguntas, también quisimos experimentar sobre cómo podemos, con la información que ya tenemos, aportar a la construcción de la curva de las ciudades y sobre todo poder contestar la gran pregunta que es cómo están las ciudades en su propia curva, ya alcanzaron su pico de casos o no lo han alcanzado. Entonces lo que quisimos hacer con este primer ejercicio fue, a partir de los casos nuevos, por ejemplo, hacer una construcción constante, como todos los casos nuevos se reportan diario, entonces lo que queríamos hacer es todos los días poder usar ese número de nuevos casos y empezar a hacer digamos que un promedio constante. O sea, yo hago el promedio hoy, pero mi promedio hoy tiene en cuenta los últimos 7 días, mañana hago un nuevo promedio y tiene en cuenta los últimos 7 días, y a partir de ese ejercicio poder, digamos que identificar la forma en la que varía y crece el número de casos y poder entender si realmente estamos teniendo, digamos que disminuciones, o sea, una disminución en el número de casos nuevos que realmente sea significativa para poder entender si estas ciudades ya están viendo una tendencia a la baja en el número de casos. Entonces ahí, qué pena si te puedes devolver para que vean la gráfica. Un poco a la izquierda está el área metropolitana de Nueva York, pues que incluye Nueva York, parte de New Jersey, y que efectivamente siempre es objeto de análisis en sí misma por el tamaño, pero si observan la gráfica lo que pueden ver es que el punto negro quiere decir que ahí es donde más casos vimos, y después de ese punto negro, que es el 8 de abril, en promedio se ha visto una reducción en el número de casos. Entonces, a la derecha está la misma gráfica, pero en esa gráfica de la derecha mostramos otras 10 áreas metropolitanas, cuáles las que más casos, aparte de Nueva York, han reportado diariamente, y también podemos ver cómo en algunas se está presentando ya como una disminución sostenida en el reporte diario de casos. Entonces, nos pareció interesante poder utilizar una información que ya teníamos, que estábamos recolectando para el uso y respuesta de unas preguntas claras en el ejercicio, o sea, de además dar otro tipo de información para poder apoyar procesos de toma de decisiones. Entonces, ahora sí, Jan, sí podemos ir a la que sigue. Entonces, para nosotros o sea, este es un primer paso para comprender qué condiciones urbanas, por ejemplo, transporte urbano, densidad, conectividad, junto con servicios de bienestar, que es un poco lo que también estaban hablando anteriormente, o sea, lo que tiene que ver con capacidad de atención médica, acceso, prevención, entender cómo eso tiene un impacto en la propagación de este tipo de virus
y también, lo que es más importante, entender cómo el aspecto de la gestión urbana, es decir, las buenas prácticas que hablamos en la primera presentación del panel, las órdenes de quedarse en casa, las políticas de respuesta rápida, cómo eso también tiene un impacto directo en los efectos de las pandemias en el entorno urbano. O sea, porque no es solo, o sea, pues se trata como de dos ejercicios al tiempo, ¿no? Entender dónde llega primero y qué variables contribuyen a su propagación rápida, pero también se trata de entender qué puedo hacer, en qué momentos para poder enfrentar el fenómeno de manera efectiva. Entonces, simplemente para cerrar, me gustaría decir que, pues que para nosotros esto es un ángulo de análisis interesante, creo que nos hace efectivamente reflexionar sobre temas que han sido constantes en la disciplina del urbanismo, hablar de densidad, de sistemas de transporte público, de gestión urbana efectiva, pero vuelve a reposicionar el tema de la ciudad como unidad de análisis y a repensar muchos temas donde aún los debates no están cerrados y que necesitamos a la luz de este fenómeno reanalizar. Muchas gracias por la atención, estamos abiertos a, pues, a las recomendaciones, a las preguntas, un poco a la retroalimentación, porque pues este es un trabajo en desarrollo.